Amén. Bendito sea Dios. Permita al Señor que ese sea el deseo de cada uno de nosotros en esta mañana. Ser como Jesús. Pudiera parecernos demasiada alta esta meta, pero esa es la meta que Dios nos propone en su palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de un varón perfecto, el cual es Jesucristo. Y en esta mañana, pues quisiera que comentáramos un poco acerca de ese carácter de nuestro Señor Jesucristo, mientras Él estuvo acá en la tierra, llevando a cabo el ministerio que el Padre le encomendó, de obrar la redención de toda la humanidad con su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Hubo una cualidad que marcó, hizo sobresalir a la persona de Jesús mientras estuvo en este mundo. Y si por algo Él fue conocido, y Él quiso ser conocido, fue por ser un siervo, pero no un siervo cualquiera, no un servidor cualquiera, sino un servidor en humildad. La virtud que sobresalió en el carácter de Cristo fue la humildad, por lo que, teniendo en cuenta las palabras del apóstol Pedro de que el Señor Jesús nos ha dejado ejemplo para que sigamos sus pisadas, yo creo que si vamos a ser siervos, servidores de Dios y de los hombres, tenemos que ser humildes. Es un imperativo para nosotros. Y ser humildes como Él lo fue, siguiendo sus pisadas. Quiero leerles unos versículos en Lucas 22, 24. Solamente vamos a leer unos 3 versículos. El título aquí en las Biblias, o el subtítulo, dice la grandeza en el servicio. Hubo también entre ellos un altercado sobre quién de ellos parecía ser mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Bendito sea el nombre de nuestro Señor, que Él bendiga su palabra en esta mañana. Una pequeña reflexión acerca de la necesidad de ser humildes para poder ser un siervo de Dios y de los hombres. Al gran teólogo Agustín de Hipona se le preguntó en una ocasión, o se le pidió más bien, que describiera en 3 palabras tan solo lo que era para él la fe cristiana o la religión cristiana. Y él dijo: para mí la religión cristiana es humildad, en primer lugar. En segundo lugar, es humildad. Y en tercer lugar, es humildad. O sea que, en otras palabras, es imposible ser cristiano y mucho menos un líder en la misión de Dios sin esta virtud, sin ser humildes en nuestros corazones. El Señor Jesús modeló la humildad. Él fue el máximo ejemplo para nosotros de lo que es ser un siervo humilde. La enseñó con sus palabras, en sus ilustraciones, en sus parábolas.
en sus predicaciones, pero también, y de una manera ejemplar y única, la enseñó con su ejemplo. Porque una enseñanza que no vaya acompañada de un ejemplo, pues no sirve para mucho. La enseñanza debe ser acompañada de un ejemplo vivo, y eso fue lo que hizo el Señor Jesús. No solo enseñó la virtud, la necesidad de ser humildes, sino que demostró ser humilde. Su liderazgo se distinguió por tener un corazón de siervo más que por cualquier otra cosa. De hecho, él contrastó el liderazgo del reino con el liderazgo terrenal, y lo acabamos de leer aquí. Además, hay un pasaje paralelo en Mateo 20, 26 y 27. Jesús hace lo mismo, comparando y contrastando lo que motiva a un líder que no es un líder del reino de Dios con lo que distingue a un líder en el reino de Dios. Son completamente diferentes, porque allá se busca el poder, el dominio a toda costa. Se cometen injusticias y se pasa por encima de quien tenga que pasarse. Y se hacen un montón de cosas para mantener la supremacía, para mantener el poder. Pero acá en el reino de Dios las cosas cambian y el líder se convierte en el servidor de todos, como hizo nuestro Señor Jesucristo. Él enseñó en cada oportunidad que tuvo estos principios, y su vida fue la de un siervo consistente. No, que un día estaba con el espíritu de servicio y otro día estaba de otra manera, para que le sirvan. No. Yo estoy entre vosotros, dice, como el que sirve. En la última cena pascual, antes de morir, como el siervo sufriente, Jesús dio una lección práctica a sus discípulos acerca de la actitud del siervo. Y eso lo encontramos en el Evangelio de Juan. Juan capítulo 13, versículos 4 y 5. Juan 13, 4 y 5, que es el pasaje donde se habla del lavamiento de los pies de sus discípulos. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que se había ceñido. O sea, aquí pasaje que nos demuestra cómo el Señor dio un ejemplo vivo de lo que era la actitud de un siervo. Porque el lavar los pies de las personas, de los visitantes, era realizada por los esclavos o los sirvientes de una casa. Cuando venía alguien de visita, sobre todo pues es una persona distinguida, pues entonces los esclavos le lavaban los pies. Pero no solamente era una labor realizada por los esclavos, sino que era realizada por los esclavos de menor rango. O sea, porque en una casa había esclavos de diferentes rangos. Y el de menor rango era el que tenía que realizar esta labor de lavar los pies. Por lo que al Jesús tomar en plena cena, pararse y tomar una toalla y lavar los pies de sus discípulos, demostró con su ejemplo que los líderes en el reino de Dios deben ser siervos, servidores de los demás. Y todos los que pretendemos estar bajo la autoridad de Jesús no podremos realizar nuestro ministerio, nuestro servicio a Dios, si no somos humildes de corazón, si no estamos poniendo ante todas las cosas el bienestar de las personas a quienes nosotros servimos. Estaríamos descalificados completamente si se descubre tan solo
un vestigio de orgullo y de vanagloria en nuestros corazones. Los discípulos del Señor necesitaban este tipo de ejemplo, de enseñanza y de ejemplo, porque ellos demostraron tener ambiciones de poder y autoridad, buscando y queriendo indagar a ver quién sería entre ellos el mayor y en el reino de los cielos, qué rol ellos iban a jugar, en qué posición iban a estar, y se disputaban el primer lugar. Aquellos dos muchachos incluso convencieron a su mamá para que abogara por ellos en su reino. Querían estar uno a la izquierda y el otro a la derecha. Estaban ambiciosos de poder, deseosos de poder, de autoridad, de dominio, pero estaban equivocados y por eso necesitaron estos ejemplos de parte de nuestro Señor y estas enseñanzas. Por eso Él vivió en humildad. Cuando pudo ser servido, Él eligió antes servir. Y eso es completamente maravilloso para nosotros. Su personalidad inspiraba confianza. La gente podía ver la transparencia de su amor, la humildad en su corazón de siervo. Jesús era tan sencillo, tan humilde, tan inspirador de confianza, que aún los niños deseaban estar con Él. Y en aquel momento que se vio rodeado de niños, ustedes recuerdan que los discípulos vinieron a reconvenirle, porque uno de los elementos marginados de aquellos tiempos, entre otros, eran los niños. Los niños eran considerados prácticamente en algunas de aquellas culturas máquinas para la guerra. No necesariamente en el contexto judío, pero la influencia estaba allí. Pero los niños no fueron en ninguna manera un estorbo para el Señor. Ya recuerdan sus palabras: dejen a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. Jesús fue un hombre de muchas virtudes, pero la humildad fue la que más se destacó. Sus seguidores deberían ser igual, y por eso Él ministró, Él enseñó y Él dio el ejemplo a sus discípulos. Un hombre en las Escrituras que también llama nuestra atención, porque fue un personaje grande ante los ojos de Dios y que fue comisionado para llevar el Evangelio entre los gentiles, fue el gran apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un hombre de muchas virtudes y muchos talentos, no solo por su gran sabiduría, sino por el manejo de los idiomas. Él tenía talentos lingüísticos, intelectuales, religiosos, y todo con éxito para que la obra de Dios pudiera ir adelante. El propósito de Dios con el apóstol Pablo de llevar el Evangelio al mundo gentil. El apóstol Pablo fue un hombre que disfrutó de unas grandes experiencias que solamente se quedaron entre él y Dios, porque no les fue permitido compartir. Pero dice la Escritura que fue llevado al tercer cielo y que vio cosas sublimes, enseñanzas que Dios le habrá dado, misterios que Dios le habrá revelado, no sabemos. Pero él llama a esto, y probablemente en ese contexto es que él usa esa frase. Dice: por las grandezas de las revelaciones me fue dado un aguijón en mi carne, un enviado de Satanás, para que lo abofeteara, para que lo mantuviera en humildad. Es algo que vino del diablo, pero permitido por Dios, para que el apóstol no fuera a enorgullecerse sobremanera, como él mismo testifica. Lo cierto es que él pudo haber caído en una actitud de orgullo, allende de todo esto que Dios estaba preparando para evitarlo, ¿verdad? Pero él no lo hizo, porque él sabía que la humildad debía ser una característica de un servidor del reino de Dios, y sabía que así lo había enseñado el Señor Jesús. Si nosotros revisamos, por ejemplo, un pasaje
en 2 capítulo 10. 2 Hay otros, definitivamente hay muchos versículos. Pero aquí dice: yo mismo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y clemencia de Cristo. Yo, que estando presente ciertamente soy tan poca cosa entre vosotros, mas ausente soy tan atrevido para con vosotros. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que me propongo proceder resueltamente contra algunos que nos consideran como si anduviésemos según la carne. Esa es la defensa que Pablo hace de su ministerio con los corintios. Pero él llega a decir que en su ausencia él es considerado poca cosa. O estando presente sería lo mismo. Simplemente tendría que hacer uso de su autoridad en un momento dado. Pero se presenta como alguien que no tiene un pensamiento demasiado elevado de sí mismo. Como dice allí en Romanos, ¿verdad? Que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida del don de fe que Dios ha dado a cada uno. A veces consideramos que somos únicos, imprescindibles, y que sin nosotros la obra de Dios no puede ser realizada, al menos con la calidad, con la exquisitez que pudiera realizarse, porque nosotros tenemos el control, nosotros somos únicos, imprescindibles. Mire, hermano, no hay una sola persona que pueda ser imprescindible en la obra de Dios. Ninguno de nosotros es imprescindible. El único que tiene que estar en el control de todo es el Señor. Nosotros seremos útiles mientras seamos humildes. Y como dice el mismo Señor, habiendo acabado todo, lo que tenemos que decir es: siervos inútiles somos. Y eso fue algo que tuvieron que aprender algunos, y no siempre de una fácil manera. A veces esto se hizo necesario a través de grandes pruebas y grandes situaciones penosas que tuvieron que acontecer en la vida de algunos para bajar su ego. Pero qué bueno que Dios, en su bondad infinita y en su misericordia eterna, cuando ve que realmente queremos, aun cuando estemos deslizándonos, Él nos pone en el lugar en el que debemos estar. Este Pablo, del cual estamos hablando, llamó a los filipenses a seguir el ejemplo de Cristo. Y en ese pasaje, que realmente es un pasaje complejo, es un pasaje difícil, aunque pues en mi humilde opinión muchos lo han hecho más difícil de lo que realmente es, porque si nos mantenemos fiel al contexto de las Escrituras, no habría mayor problema. Pero bueno, como quiera, es un pasaje que tiene un profundo significado teológico. Es en Filipenses 2, del 5 al 8, donde el apóstol llama a estos cristianos a seguir el ejemplo de Cristo. Dice: haya pues en vosotros los mismos sentimientos que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. O sea, mayor ejemplo de humildad no puede haber que este, aun cuando, porque el pasaje, le digo, tiene una complicación teológica, una dificultad teológica que, bueno, no tenemos la oportunidad de discutir aquí ahora. Pero cualquiera que sea la conclusión a que lleguen unos u otros en cuanto a el sufrimiento de Cristo aquí, ya sea como el Mesías sufriente o
que no fue otra cosa que eso, o el Dios que dejó el cielo y vino y se hizo carne y habitó entre nosotros. De cualquier manera, la figura esencial aquí es la humildad. Porque siendo uno o siendo otro, Él escogió ser siervo. Él quiso ponerse como siervo de Dios y de los hombres para que se lograra la redención de la humanidad. Y el apóstol dice, haya pues en ustedes que dicen ser sus discípulos ese mismo sentir. No se crean la última Coca-Cola en el desierto. O como dicen en Costa Rica, la mamá de Tarzán. Ustedes son simples servidores de Dios, esclavos de Jesucristo, y que tienen que tener en sus corazones el mismo sentir que hubo en Él. Traer la gloria y alabanza al nombre del Padre a través de una vida de consagración y servicio en amor y en humildad. Santiago, el apóstol, en su epístola hace un llamado también a la humildad, citando al salmista en el Salmo donde dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Creo que es el Salmo 138. A Jehová mira de lejos al altivo, pero da gracia a los humildes. Entonces, mis amados hermanos, la humildad es requisito fundamental para ser un servidor en el reino de Dios. El orgullo nos descalifica. El orgullo nos hace egocéntricos y nos lleva a pensar que tenemos derecho a todo y que merecemos todo. El orgullo crea apetitos codiciosos de obtener más de lo que necesitamos. Bienes materiales, influencia o poder. Pero hay una buena noticia. Aun cuando estuviéramos en el peligro de deslizarnos hacia uno de estos lados negativos, podemos ser librados de esos deseos egocéntricos si nos humillamos delante de Dios. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. La única manera, hermanos, entonces, de ser exaltados es cuando somos humildes y nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios. Los líderes siervos atraen a las personas en el cumplimiento de la misión. Inspiran con su ejemplo de servicio y humildad. Son transformados desde adentro hacia afuera por el poder del Espíritu Santo. Que raras veces estas virtudes son apreciadas por otros, aún por nuestros líderes. Nuestros líderes son impresionados por números, por éxitos, entre comillas, pero no por un carácter cristiano, humilde, maduro, sencillo. Como mucha razón tenía este escritor español, Miguel de Unamuno. Él dijo, la falta de sencillez lo estropea todo. Ojalá podamos pensar en la profundidad de esta frase. La falta de sencillez lo estropea todo. Usted puede ganar al mundo, usted puede hacer maravillas. En el contexto nuestro, usted puede llenar la iglesia, usted puede desarrollar cualquier cantidad de ministerios, pero si no hay sencillez, todo está estropeado. Más tarde o más temprano se dejará ver de que esa obra no la sostenían pilares poderosos. Esa obra solamente era la vanidad humana inflamada. Dijo también una mujer llamada Judith Martin, causa mucho mejor efecto que los demás descubran tus cualidades sin tu ayuda. Hay gente que se ayuda mucho a sí mismo
para que se descubran sus cualidades, se promocionan a sí mismos. Deja que otros hablen de tus virtudes. Tú solo sirve en humildad. El poeta indio Rabindranath Tagore dijo: cuando somos grandes en humildad, estamos cerca de lo grande. Gloria a Dios. Qué curioso que muchas de estas personas que no eran cristianas tengan tan elevados conceptos acerca de estas virtudes. Cuando somos grandes en humildad, estamos cerca de lo grande. Y finalmente, este sí fue un famoso predicador, Moody, dijo: Dios tiene dos tronos, uno en lo más alto de los cielos y otro en el más humilde de los corazones. Bendito sea el Señor. Podemos afirmar con sencillez que Dios está entronado en nuestros corazones por cuanto somos humildes. Recuerden que el llamado que hizo Jesús a sus discípulos fue que fueran humildes de corazón como Él lo era. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Que Dios les bendiga y les ayude a tomar decisiones con relación a esto y podamos humillarnos para que Dios nos ensalce. En esta mañana, Padre Santo, gracias por tu palabra. Gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo que nos enseña a vivir en humildad, en servicio a ti, Señor, y a los hombres. Perdónanos, Padre, las muchas veces o las pocas veces en que nos hayamos sentido en alguna manera superior a alguien o nos hayamos creído imprescindibles para la realización de tu obra, confiando en nuestras habilidades, en nuestra sabiduría, y no en tu poder que actúa en nosotros cuando nos humillamos delante de tu presencia. Te ruego que tú obres en nuestros corazones y nos encuentres, Padre, cuando venga Jesús en humildad, sirviéndote con todo nuestro corazón. En esta mañana intercedo una vez más por las peticiones de mis hermanos y te suplico, Señor, que tú traigas salud al enfermo, tú pongas pan en la mesa del necesitado, abras puertas de trabajo, Señor, y consueles el corazón atribulado. Te lo pido humildemente en el nombre, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios les bendiga y que la paz de nuestro Señor sea con todos. Un saludo para todos. Gracias por escuchar. Que Dios les bendiga.